a Disneylandia o etcétera. O se usaba para beneficiar la obra del Señor. No había programas, no para los pobres en ese momento. Entonces, institucionalmente, aquí ya empezamos a encontrar el ministrar a los pobres, perdón por lo redundante que se escuche, como un ministerio. Y recuerden, cuando hablamos de los diáconos, mencionábamos 3 vías por las cuales Dios se preocupa por los pobres. Y decíamos que en el pueblo judío, aún hoy en día, por supuesto hay sus renegados y sus rebeldes que no lo hacen, pero en su mayoría el pueblo judío tiene lo que nosotros llamaríamos un cochinito, que llaman tzedaká. Es un recipiente donde van echando allí moneditas o billetitos también. Y cuando algún judío está en necesidad, la comunidad se une para apoyarlos. Entonces, más o menos este era el ministerio aquí con los Zwinglio, pero ministerio del cual lideraba Anna Reinhardt. Como esta acción no fue fortuita, diríamos, entre comillas, ocasional, sino que ya era un ministerio de ella, ¿sí? Y no le decía a Zwinglio, calientas las tortillas porque voy a ir a ver a los pobres. Cumplía con sus tareas y luego se iba a ver a los pobres. Pronto el cantón de Zúrich le empezó a llamar la Dorca de los apóstoles. Aquellos que la trataban la describían como una mujer piadosa. Era una esposa a la que se podía describir perfectamente como una mujer siempre preocupada por el bienestar de su marido y de sus hijos. Ahora ya eran 7, acuérdense. Era conocida por animarle y recordarle que tenía que tomarse ciertos descansos cuando trabajaba casi febrilmente traduciendo la Biblia a su propia lengua suiza. Se sabe que Zwinglio le leía cada noche los capítulos de la Biblia que él llevaba traducidos, es decir, era su correctora de estilo. No es sorprendente que este fuera el libro favorito de Ana, de manera tal que lo aprendía de la Biblia, que lo que aprendía de la Biblia por las noches, al otro día iba y se lo contaba a cuantos ella podía. Yo creo que algunos de nosotros ni siquiera podemos describir el color y los rasgos distintivos de la pasta de nuestra Biblia. Digo, amén, de leerla, ¿no? Algunos solamente lo que se lee aquí, fuera de aquí. La Biblia no ocupa un espacio en nuestras vidas. Era su deseo de Ana que cada familia pudiera tener un ejemplar de las Escrituras. Por favor, hermanos, entiendan en qué época estamos. No había Biblias. Hoy si no tiene es porque no quiere ir a comprar, ¿sí? Cantaban, disfrutaba enormemente las tertulias que se organizaban en su hogar. No se juntaban para ver el partido México-Bermudas. Bueno, con el que les toque, ¿no? La Rosa de Guadalupe. No. Había tertulias en las cuales se leían las Escrituras, se hacían debates de las doctrinas reformadas. Hermanos, todavía no había catecismos. Nótese, hermanos, esto para nosotros, no, pues que estamos a 400, más de 400 años.
hermanos. Hoy si usted no tiene catecismos porque no quiere. Hay muchas fuentes para tenerlos, etc. Pero ella participaba activamente en los debates de estas tertulias teológicas. Así, aprovechaba cada oportunidad para aprender sobre las grandes verdades de la Reforma, ya fuera con su marido, ya fuera con otros reformadores expositores, pero le encantaba participar en las tertulias teológicas. A pesar del hecho que tenía un carácter, como se dice, dúctil, dócil, y unas maneras suaves y amables, incluso para hablar, sería un error considerarla como una mujer débil. Al contrario, pues poseía una gran fe. Y en esa época, cualquier mujer casada con un líder reformado aprendía a vivir sabiendo que su marido era un hombre marcado, perseguido y en constante peligro. Zwinglio, por supuesto, no era una excepción. La vida de su esposo estaba continuamente bajo amenaza. Ana se preocupaba particularmente por su seguridad, sobre todo cuando él estaba solo. Aunque comprendía la naturaleza peligrosa de la obra de la Reforma, su preocupación nunca era mayor que su sincero deseo de apoyarle y de servir al pueblo de Dios. Incluso cuando el hogar de los Zwinglios fue asaltado y destrozado varias veces, ya iban y le apedreaban la casa. No sé si ya había vidrios en aquel entonces, hermanos. Lo mismo en la casa del Cañón. ¿Sí recuerdan dónde está? ¿Dónde vivía en la casa de quién vivía en la casa del Cañón? ¿Fuerte? Ah, Calín. Sí, Calín. Igual iban y le apedreaban su casa. Bueno, pues Zwinglio no era la excepción. Pues a pesar de que la casa de los Zwinglios fue asaltado y destrozado en más de una ocasión, ella continuó abriendo su casa a los refugiados de la Reforma que huían de la persecución religiosa. Cama, sábanas, cena, etc. La Dorcas de Zúrich. Además, mostraba una tierna hospitalidad y siempre daba la bienvenida a cada una de las oportunidades que ella tenía de atender a los muchos amigos e invitados de Zwinglio. Pero en octubre de 1531, Zwinglio recibió la orden de incorporarse al ejército suizo como capellán. Cuando se marchaba, casi podemos detectar la dulzura mezclada con la firmeza en su voz cuando le dijo Ana a Zwinglio. Y cuando Zwinglio también se despidió de ella, Zwinglio le dijo a Ana: nos veremos de nuevo si el Señor lo quiere. Palabras que también repitió Ana: nos veremos de nuevo si el Señor lo quiere. Hágase su voluntad. Ana sabía que en cada salida de su marido no estaba segura si volvería a verle, pero esas eran sus despedidas. Pero había otro detallito. Zwinglio acostumbraba en cada uno de sus viajes traer un pequeño recuerdo para su esposa amada. No sé cuáles serían los souvenirs que había entonces. Un llaverito, no lo sé, pero siempre le traía algo. Y esta despedida no iba a ser la excepción. Ana le preguntó a su marido: ¿y qué me traerás cuando vuelvas? Zwinglio contestó: bendiciones
y bendiciones, porque lo que hoy nos espera es una larga noche oscura. Y con estas palabras se quedó Ana, y con estas palabras partió Zwinglio a la batalla. Él no llevaba arma, él no iba a combatir, iba a apoyar espiritualmente a los ejércitos de Zúrich. Ana atesoró estas palabras hasta el día de su muerte y las repetía una y otra vez cada ocasión que ella podía. Zwinglio murió en la batalla de Kappel. En otra ocasión describí la horrenda muerte que sufrió en manos de la soldadesca católica. Cómo lo desmembraron y aventaron sus trozos de su cuerpo por aquí y por allá. Cuando le comunicaron a Ana la muerte de su esposo, corrió a la cama, se hincó y lloró en voz alta ante el Señor. Como no había nadie que la consolara, no tenía padres, no tenía suegros, oró diciendo: Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Sabía que Dios es soberano y por Cristo tenía la certeza en su alma de que volvería a ver a su marido de nuevo. En esta cruenta batalla, Ana no solo perdió a su esposo, también perdió a su hijo Yero, que estaba en edad militar. Perdió a un yerno y perdió a un primo. 4 seres queridos en una sola batalla. Si perder un hijo, perder un pariente, ¿cómo queda uno? Ahora imagínense varios, hermanos. Ana continuó su vida, pero con el corazón roto. Somos de carne y hueso. Echaba de menos a su esposo. Ya no estaba en la silla que siempre se sentaba. Su escritorio estaba solo. Su hijo ya no abría la puerta para decir: madre, ¿dónde estás? Todos estos recuerdos hicieron de su vida algo pesado. Pero sabía que todavía tenía una tarea: los pobres de Zúrich y sus hijos. Y hasta donde sus fuerzas se lo permitieron, porque emocionalmente no se recuperó, siguió atendiendo a los hijos menores que quedaban y siguió con su ministerio de ayuda a los pobres. Por esas fechas, un joven pastor se iba levantando. Y que llegó a ser también el sucesor de Zwinglio, Bullinger. Zwinglio, ya pueden imaginarse, era un hombre ya mayor, de más de 60 años, y este joven andaba por sus 20. Pues este entonces adoptó a Ana como si fuera su madre, y la cuidó como a su madre, hasta el último instante de su vida. Llegaron los días cuando el cuerpo da de sí, cuando por más que queramos ya no podemos dar más, y su cuerpo se debilitó. En sus últimos días se puso muy enferma y frágil, pero aún así
todavía sobrellevó sus sufrimientos con gran paciencia. Ana nunca dejó de aferrarse a las últimas palabras de su marido. Nos veremos en el Señor si es su voluntad. Y así llegó la fecha, 6 de diciembre de 1538. Ana marchó al hogar celestial con el Señor, donde la promesa de Zwinglio de bendiciones después de una noche oscura se realizó finalmente. ¿Qué podemos concluir ahora, hermanos? Cuando miramos la vida y el ministerio de Ana, vemos a una cristiana y esposa de pastor. Su vida, lejos de ser fácil, estuvo marcada por muchas tristezas y ansiedades. Pero podemos aprender de la fortaleza que en el Señor encontró. Con toda seguridad, esta fue una mujer que se sostuvo y se consoló solo por la verdad de la soberanía de Dios. Jehová dio, Jehová quitó. Sea bendito el nombre del Señor. Ana poseía una serena dignidad. Serena dignidad que solo podemos ver en aquellos que confían en Dios por todo, para todo y por encima de todo. También podemos aprender, como quedó escrito en las Escrituras, más bienaventurado es dar que recibir. A ella se le hizo algo natural poner las necesidades de los demás antes que las suyas. Ana, por lo que vemos, era una mujer que simplemente miraba a los demás como más importantes que ella. Bueno, esto lo escriben sus biógrafos y no son pocos, no sé si uno repite lo que el otro dijo, pero Ana era el primer fan de su marido, en el buen sentido de la palabra, por supuesto. Pero también era la preferida y más querida alumna de Zwinglio. Debemos ver también que aparte de sus ministerios diaconales con los pobres, fue diligente en su apoyo que le dio a su esposo y contribuyó al éxito de la reforma en Zúrich. Cuando se hable de Zwinglio, de lo que él hizo, de sus proezas en la iglesia de Zúrich, siempre debemos recordar y decir y mencionar que hubo una mujer que hizo posible que su marido pudiera dejar ese testimonio, sobre todo la Biblia para los reformadores de Zúrich, y que esa mujer fue Ana. Sin Ana no hubiera habido un Zwinglio en Zúrich. Fue posible que Zwinglio fuera una bendición para su nación, para su pueblo, y no solo para Zúrich, sino también para los demás reformados y para cuantos fueron alcanzados por los escritos de Zwinglio, por la sola razón y ministerio de una mujer valiente y luchadora por la fe reformada, Ana Reinhardt de Zwinglio.
que está en la presencia del Señor. Y que ahora nos toca entonces a nosotros dar gracias a Dios por su providencia. Porque a través de estos hombres y mujeres que Dios ha usado, nosotros hemos llegado al conocimiento de las Escrituras y al conocimiento de nuestra tarea en el reino de Dios. Trabajemos, hermanos. Cada uno de nosotros tiene un ministerio. No estamos aquí para hacernos churros y bolas. Cada uno tiene una tarea que desempeñar. Nadie está de más, nadie está de menos. ¿Cuál es nuestro ministerio? ¿Dónde nos quiere el Señor? Búsquelo, pregúntele y verá que entonces el Señor, usted será un instrumento en las manos del Señor para dejar testimonio a nuestras nuevas generaciones. Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre, gracias porque tu palabra no solo son solamente frases frías, renglones escritos en tinta. Tu palabra tiene ejemplos vivos de que se puede hacer lo que tú nos mandas, que podemos cumplir con tu voluntad si tan solo somos sencillos y humildes ante tu palabra. Gracias te damos por estos hombres y mujeres que tú levantaste, con los cuales dejaste legado para nosotros. Y te rogamos que ahora a nosotros nos ayudes a ser ejemplos y retos de fe para las nuevas generaciones. Que haya en nosotros esa preocupación de qué legado, qué testimonio dejaremos para las siguientes generaciones. Pero a la vez encomendamos en tus manos la vida de nuestros jóvenes, la vida también de las señoritas, de los niños y de las niñas. Que nosotros no seamos piedra de tropiezo para ellos, sino ejemplos vivos de que tu palabra vive en nuestras vidas. En Jesús oramos. Amén. Amén. Gracias a Dios por su palabra que ha sido republicada. Vamos a ponernos en pie para responder con el himno, en el himno 102, el himno 235, perdón. Muchos que viven en tu derredor. De la 10ª parte del himnario, la Iglesia, su misión y servicio, escrita por George Schuller, himno 235, muchos que viven en tu derredor. Después de llevar, por
también con nuestros diezmos, ofrendas y primicias. Esta es la parte también que debemos de obedecer la palabra de nuestro Señor. Vamos a hacerlo como dice nuestro texto, dice así: cada hombre como propuso en su corazón, no por esa necesidad que Dios ama por alegre, segunda de Corintios 9:7. De la novena parte del himnario, el culto y sus sacramentos, himno 194, escrita por el himnólogo E. Moreno.